Le damos la bienvenida a todas las personas que nos ven, que se conectan, que van a disfrutar de la palabra. Quiero hoy comenzar en esta mañana con algo que el Señor nos ha venido hablando muy fuerte. Y quiero hoy hablar de estar perfeccionados para crecer. ¿Cómo se llama el tema de hoy? Perfeccionados para crecer. Hermanos, es que cada vez más necesitamos de Dios. Necesitamos de ese perfeccionamiento para avanzar. Porque en estos días que pasó, estuvimos hablando de comprender exactamente quiénes son o quién es hoy la ciudad de Dios, la Nueva Jerusalén. Y hablábamos de esa Nueva Jerusalén no como un lugar físico, sino como la iglesia. Es la iglesia de Dios, la Nueva Jerusalén. Pero esa Nueva Jerusalén está sometida a un gobierno, está sometida a Dios, que es nuestro Rey. Y como esa ciudad de Dios, lo decíamos ahorita en la segunda carta de Pedro, es una ciudad santa, intachable, es una ciudad que tiene una conducta, que tiene una nueva naturaleza, que ya lo gobierna, que tiene una vida. ¿Cuál es esa vida? A ver, ¿cuál es la vida que nos gobierna? Muy bien, la vida de Cristo. Y cuando hablamos de ser perfeccionados, estamos hablando de mejorar algo para hacerlo con más excelencia. Mire lo que se propone el Señor con sus hijos. Mejorarnos para hacerlo más excelente. Perfeccionamiento tiene que ver con acabar enteramente una obra, no con terminarla ni destruirla, con terminar de darle la forma, tal cual el alfarero con lo que está construyendo, con la vasija de barro. Dice la palabra que el alfarero construyó una vasija de barro y cuando la terminó no le gustó, la destruyó, porque quiso hacerla de nuevo con más excelencia, para que se pareciera a lo que tenía en su imagen, en su mente. Y cada día más Dios nos quiere llevar a ser conformados a esa imagen que tiene de nosotros. Y por causa de ser perfeccionados así, es que estaremos sometidos todos los días a un perfeccionamiento espiritual. No estoy hablando que no vamos a tener errores, porque nos vamos a equivocar en esta carrera. Y eso ya lo sabemos. Pero estamos hablando de ser perfeccionados a la medida de Dios, algo espiritual. Si quiere le bajan un poquito la vida. Para darle mayor grado de bondad y de excelencia. Perfeccionados o perfeccionamiento, quiero que me entienda, viene del griego teleios. El Nuevo Testamento fue escrito en griego. Y esa palabra viene del griego teleios. Y el perfeccionamiento del que necesitamos significa con alcanzar una madurez. Con razón el apóstol Pablo quiso hablarle a una de las iglesias cuando le envía la carta y le dijo, quise hablarle como a la iglesia, como a los maduros, pero no pude porque me di cuenta que eran niños todavía. Y cada día Dios quiere llevarnos, que salgamos de esa niñez para que podamos entrar a esa adultez, a esa madurez. Hay gente que han pasado años en un lugar siendo fieles. Es decir, cuando hablo de fidelidad, estoy hablando de que no se pierde ninguna reunión. Es a eso que me refiero, porque fidelidad es mucho más que asistir a un lugar. Pero hay gente que ha pasado 30, 40 años, 20 años en un lugar, pero no han crecido. Son los mismos niños espirituales, pero hay quienes tienen meses, o un año, o 2, o 3 años, y han mostrado una madurez más que aquel que ha pasado la mitad de su vida en esto. Y es que Dios quiere llevar a su iglesia a ese nivel de madurez a todos juntos. Y por eso siempre decimos esto es hasta que todos lleguemos. ¿Lleguemos a dónde? ¿A vida plena? No.
es que todos lleguemos a la madurez. Que no se malentienda eso. Que todos lleguemos a la madurez. No estamos hablando de llegar a un lugar. De la madurez estamos hablando. Y el ser perfeccionados significa estar completos. ¿Qué significa? Buen provecho. Ay, qué rico el café. Alcanzar la madurez, estar completos, ser maduros, perfeccionados es haber dejado la niñez para crecer espiritualmente. Cuando hablamos de perfeccionamiento tenemos que asociarlo necesariamente con madurez. Y cuando se habla madurez es porque se salió de una etapa en donde pensaba como niño, en donde era como niño, en donde juzgaba como niño. Pero hoy ya debo tener esa claridad de esa madurez y esa adultez que se requiere. Por eso Jesús dijo en Mateo 5:48, dijo, por tanto, sean perfectos. ¿Cómo? Sean perfectos, así como su Padre Celestial es perfecto. Por tanto, hermano, es que la iglesia está diseñada no para seguir siendo niña. Un niño cree lo que le dicen, lo que le hablan, no juzga. Y la iglesia hoy necesita entrar a esa etapa de crecimiento. Dice, por lo tanto, sean perfectos. Por lo tanto, no se queden como están. Por lo tanto, ya nadie puede ser niño. Por lo tanto, su Padre Celestial les dará la posibilidad para que ustedes puedan crecer y nunca sean iguales. Por tanto, su Padre Celestial es perfecto. Ustedes hoy deben procurar, anhelar esa perfección. Y Jesús está enseñando de esta perfección en esta palabra, que como hijos todos debemos tener o alcanzar. Está hablando de la madurez en que usted y yo tenemos que alcanzar. Y hoy, más que una palabra, más que una enseñanza, quiero llevarlo a una reflexión. Y si es posible, a una confrontación interna de lo que hemos vivido durante estos años. Por eso la naturaleza de Cristo, de portar una nueva vida, esa que nos habita por la obra de su Hijo, nos hace y nos hará conocer más lo eterno para cada día ser completos, perfectos, maduros. Por esa naturaleza. Hermanos, hoy ya es posible poder conocer lo que el Padre le reveló al Hijo. El misterio que estaba escondido y que dijo Pedro que los profetas anunciaron, que se los ocultó a ellos. Hoy, ahora se nos es revelado a nosotros por medio del entendimiento de esa nueva vida que ya está instalada en nuestro interior. Por eso hoy ninguno, y hago un llamado a todos, a las gracias ministeriales también, a los que ejercen esta función, hago un llamado a los miembros del cuerpo, del edificio, de la iglesia. No estamos llamados a quedarnos y a permanecer iguales. Es necesario la madurez espiritual. Diga conmigo, yo estoy llamado a crecer espiritualmente. ¿Por qué vamos a crecer? Hermanos, por lo que ya somos hoy, por lo que se nos dio, por la medida de gracia. Sin merecer algo, se nos dio algo. Es que nosotros avanzamos a esa madurez. Avanzamos a la madurez porque entendemos cuál es nuestra posición, dónde estamos y a dónde pertenecemos. Pertenecemos a la ciudad que viene de Dios, que procede de Dios, lo decía el apóstol Juan en Apocalipsis. Tú procedes de Dios como la iglesia. Tú eres la ciudad de Dios. Por eso la ciudad de Dios debe ser perfeccionada todos los días. Hablando de ese perfeccionamiento, lo hacemos porque entendimos que ahora nosotros, dice Hebreos 3:1, santos hermanos, ustedes son participantes del llamamiento celestial. ¿Por qué avanzamos a la madurez? ¿Por qué no nos quedamos como antes? Porque ahora tomamos parte de y con Cristo. Hay un llamamiento celestial. Cuando hablamos de participar,
Es porque alguien ya ha tomado parte, es porque alguien recibió una parte de este reino que es inconmovible, de esta ciudad de Dios. Por causa de entender esto es que cada día nos esforzamos y nos esforzaremos a avanzar a la madurez. Considerando esto, el apóstol Pablo, hablando de la madurez, comienza a hablar en la carta a la iglesia que está en Éfeso, o a los Efesios, capítulo 1. Y nos da unas razones importantes que quiero que hoy usted se lleve en el corazón, por la cual usted y yo debemos avanzar a esa madurez. Efesios 1, versículo 4. El apóstol le está hablando a la iglesia. Esas mismas palabras hoy las extrapolamos, las sacamos y las aplicamos para nosotros porque está vigente. Le dice a la iglesia de Éfeso y nos recuerda hoy a nosotros: Dios nos escogió en Él antes de la creación del mundo. ¿Qué hizo Dios? Nos escogió cuando nada existía. Te escogió a ti antes de que existieran las cosas. ¿Para qué? Dice, para que seamos santos. ¿Para qué somos escogidos? ¿Para qué tomamos parte de esta ciudad, de este llamamiento celestial? Diga conmigo, para que seamos santos. Pero además dice, y sin mancha delante de Él. Además el apóstol dice, nos predestinó para ser adoptados como hijos suyos por medio de Jesucristo. Nos dice, nos llamó, nos escogió desde antes de la creación. ¿Por qué avanzamos a la madurez? Porque fuimos escogidos desde antes. Porque además nos predestinó, nos dio un destino para ser hijos suyos por medio de Cristo. Además dice, en Él tenemos la redención mediante su sangre. Es decir, en Él ustedes ya fueron perdonados de todos sus pecados. ¿Por qué avanzamos a la madurez? Porque dice, Él nos hizo conocer el misterio de su voluntad, conforme al buen propósito que desde antemano estableció en Cristo. Además también nos recuerda, en Cristo también ustedes fueron hechos herederos, pues fuimos predestinados según el plan de aquel que hace todas las cosas conforme al designio de su voluntad. ¿Para qué? A fin de que nosotros, que ya hemos puesto nuestra esperanza en Cristo, seamos para alabanza de su gloria. Mire las razones que Pablo nos da y le da a la iglesia para avanzar a la madurez. En el capítulo 2 de Efesios dice, en otro tiempo ustedes estaban muertos en sus transgresiones y pecados. Vivían impulsados por los deseos pecaminosos, siguiendo su propia voluntad. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor por nosotros, por favor, levante su mano, nos dio vida en Cristo. Nos dio vida en Cristo. No merecíamos tanto amor y esta gracia, esta vida, pero Él quiso darnos esta vida. Nos dio vida en Cristo cuando estábamos muertos en pecado. Y en unión a Cristo Jesús nos resucitó. Y mire qué hizo. Nos hizo sentar en los lugares celestiales. ¿Dónde estamos? Diga conmigo, sentados en lugares celestiales. Hermanos, deberíamos estar felices, ¿verdad? Porque somos hechura de Dios, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Fuiste creado. Quiero recordarte hoy que parte de tu buena obra es ya haber avanzado a la madurez. Esas son las buenas obras, las cuales Dios dispuso desde antemano a fin de que la pongamos en práctica. Entendiendo estas razones que el apóstol le habla a la iglesia, entendiendo de esta manera tan explícita que nos habla, Él nos dice, cada día alguien debe crecer y ser perfeccionado. Por eso, y aquí quiero centrar la palabra, Efesios 4 nos dice, Efesios 4:1, les ruego, este ruego
No es un por favor. Este ruego es una urgencia. Este ruego es que atendamos con diligencia. Es procurar. Les ruego que vivan ya una vida de una manera digna del llamamiento que han recibido. Vivan una vida digna del llamamiento que han recibido. Pero además dice que de este llamamiento que recibimos, atrás dice que sin hacer nada, que fue por gracia, que nos escogió para que seamos santos. Es decir, este llamamiento del cual ahora nosotros formamos parte, incluye también ciertas características y tiene unas actitudes que Él nos habla aquí en el verso 2. Por tanto, considerando todo esto, siempre, no es de vez en cuando, siempre sean humildes y amables. Siempre sean humildes y amables, pacientes, tolerantes unos con otros en amor. Hermanos, estas son las actitudes que alguien debe mostrar en esta etapa de la madurez. Siempre humildes y amables. ¿Hace cuánto tenemos que evaluar? ¿Hace cuánto hemos mostrado o no la humildad y la amabilidad? ¿Se ha quitado eso de nosotros? Pacientes. ¿Desde cuándo no pierde la paciencia? Pacientes. Tolerantes. Wow. Unos con otros se enamoran. El llamamiento al que este hombre, el apóstol Pablo, hace referencia no es a lo que cada uno ejerce de acuerdo a la gracia que le fue dada. Nos recuerda hoy a todos, desde el que predica hasta el que está sentado, hasta el que canta, hasta el que toca, a todos, que ya fuimos trasladados a un reino superior. Y ese reino además es inconmovible, el reino del amado Hijo. Y ahora se nos exige vivir de acuerdo a una manera digna del llamamiento que hoy tenemos. Por lo tanto, tú y yo ya no podemos vivir como si nada ha pasado. Por lo tanto, tú y yo ya no podemos vivir como si siempre he sido así y voy a seguir así. No se puede seguir más como estábamos, ignorando lo que ya somos. Hermanos, es que tenemos hoy que ser perfeccionados para crecer y avanzar. Hoy quiero invitarte a que podamos revisarnos internamente y hacer una retrospectiva en torno a lo que ha sucedido en nuestra vida. A ver atrás cómo hemos avanzado hasta hoy. O si estás estancado o te detuviste por algo y no pudiste crecer, no pudiste avanzar hacia la madurez. Y quiero hoy dejar unas interrogantes que no quiero que nadie me responda, que es algo interno. ¿Cómo ha sido ese perfeccionamiento en estos años con respecto al llamamiento que recibiste? ¿Cómo ha sido ese perfeccionamiento? ¿Será que hemos avanzado en todas las áreas de nuestra vida? ¿De verdad hemos avanzado? ¿O estamos paralizados, estancados? Quiero dejarte hoy esta pregunta. ¿Hay perfeccionamiento en ti? ¿O no hay progreso? Son asuntos que tenemos que volver a ver hoy. Que tenemos que salir de aquí esta mañana viéndolo más claramente. Quiero invitarte hoy a una evaluación interna. ¿Cómo estamos? ¿Cómo estás? ¿Cómo vas? ¿Cómo avanzas? Siempre, en todo tiempo, sin importar lo que te pase, siempre sean humildes y amables, pacientes, tolerantes unos con otros en amor. ¿Qué tanto hemos desarrollado de esto que se nos exige
Con el paso de los años, qué tanto hemos avanzado en la humildad, en la amabilidad, en la paciencia, en la tolerancia y en el amor hacia otros. Qué tanto hemos trabajado estas actitudes que hoy alguien maduro debe mostrar, debe manifestar. Qué tanto hoy has mostrado en tu matrimonio esto. ¿Hay amabilidad o hay aspereza en tus palabras con tu esposa o con tu esposo? ¿Hay tolerancia por algunas cosas que pasan en el hogar o con tus hijos? ¿Qué tanta paciencia has desarrollado? ¿Qué tanta amabilidad y tolerancia hemos desarrollado en nuestros trabajos, en nuestro ámbito laboral? Y mejor aún, ¿qué tanto hemos desarrollado en la iglesia con los santos? Hermanos, si hoy tú y yo somos parte de este reino, es necesario que tú entiendas que debemos honrar este llamamiento santo, donde quiera que estemos, cuando yo no los vea. Ay, pero que el pastor no está aquí. Es honrar conforme hemos sido llamados, estemos o no estemos, o esté el líder de la célula o no esté. No, pero es que aquí no está Yami ni está Yunaira. Estemos o no, es que hemos sido llamados a honrar este llamamiento. Porque se trata no de aparentar o una fachada, se trata de un estilo de vida. Esté aquí o no esté, soy igual. Porque por causa de tener una nueva vida y del perdón de pecado, que es la misericordia de Dios, es que yo avanzo a la madurez, es que me comporto siempre igual. Necesitamos, mis amados hermanos, ser perfeccionados para desarrollar estas actitudes como hijos de Dios. Verso 7, pero a cada uno de nosotros se nos ha dado gracia en la medida en que Cristo ha repartido los dones. ¿Se nos ha dado qué? Diga conmigo, gracia. No, gracias. Gracia. Lo que no merecimos o lo que no merecíamos, el favor de Dios. Y además dice, se nos ha repartido los dones. Al tener ya a Cristo gobernando nuestras vidas en nuestro corazón, ya dice, recibimos una medida de gracia. Tú y yo tenemos capacidades y habilidades, las que Él nos dio, las que Él puso en cada uno de nosotros. El asunto es que si esas habilidades y esas capacidades están sometidas al perfeccionamiento de Dios, si esas habilidades hoy tú las estás usando para el avance del reino, si esos dones que ya se nos fue repartido lo estamos usando bien o sencillamente no lo hemos usado nunca. ¿Qué aporte hoy tú estás dando a Dios para traer gloria a su nombre de acuerdo a la medida de gracia que ya se te repartió? Conforme a esta medida de gracia, amados, que es también para el conocimiento del Hijo de Dios y la edificación del cuerpo de Cristo. ¿Qué estás haciendo hoy? ¿Qué estamos haciendo hoy conforme a esta gracia, a estos dones y a estas habilidades que se nos ha dado? Hoy no vengo a juzgar a nadie, solamente se trata de ver con cuánta diligencia nosotros hemos procurado en estos días, en estos años, de crecer en el entendimiento del propósito eterno de Dios, en crecer en el entendimiento de su voluntad, de ejercer eficazmente nuestro llamamiento. Algunos solamente se han limitado y conformado nada más con tener una vida congregacional, con ser fiel, entre comillas, a los domingos o a los días de reuniones cuando estamos juntos. Pero esto no es todo, es más que esto. La medida de gracia que se te repartió requiere mucho más. Otros se han conformado solo con los que reciben en las reuniones. No, es mejor que el pastor nos hable y ya. Y no se han procurado, no han dispuesto
No le han puesto urgencia a entre semana querer avanzar y conocer más a Dios. Hermanos, cuando venimos aquí, no venimos solamente, como siempre lo decimos, a recibir conocimiento, a salir inflados o hinchados de conocimiento. Es que cuando salgo de aquí, es que comienzo a trabajar en lo que escuché. Es que paso la semana pidiendo a Dios que pueda entender lo que Él me quiso decir, lo que Él me habló. Algunos se han conformado solamente voy el domingo, congrego, recibo el mensaje y con eso estoy listo y eso me alcanza para toda la semana y ya le di culto a Dios. Otros se han conformado solamente con lo que alguien les enseña, pero no buscan con diligencia escudriñar las Escrituras. Escudriñar las Escrituras, dice la palabra, porque ellas son las que dan testimonio de mí. Hermano, no nos conformamos con venir a un lugar. Está bien, somos edificados, pero salimos de aquí y es nuestra urgencia. La madurez requiere cada día avanzar en conocimiento y en entendimiento de lo que Dios me dio o a lo que Dios me llamó. Esto se trata de ser exactos. Algunos no tienen tiempo ni siquiera para leer la Biblia. Algunos no tienen tiempo ni siquiera para orar. Algunos no lo hacen porque prefiero que me oren, porque prefiero escuchar un mensaje y con eso me conformo. No puedes seguir siendo niño. Nadie puede seguir viviendo así como niño. Es necesario, hermanos, esto se trata de servir a Dios, servir a su reino, crecer y perfeccionarse en esto. Se trata de ser exactos. Porque cualquier cosa que alguien escuche y no está nutrido de la palabra lo desviará, como dijo el apóstol Pedro, lo leíamos hace rato cuando iniciamos. Porque en los postreros tiempos se levantará gente burlona y se mofará. Que nadie caiga en esas enseñanzas de error de esos libertinos que están hablando. Pero alguien que no ha madurado, que solamente se conforma nada más con lo que oye un domingo o un viernes o un miércoles, cuando alguien se limita solamente a eso, él será fácilmente, dice el apóstol Pedro, serán arrastrados al error. Esta vida se trata de ser exactos, de nutrirnos exactamente de la palabra, tal cual lo hizo Apolo, Priscila y Aquila con Apolo. Apolos hablaba solamente del bautismo de Juan, él era lo que conocía, pero Priscila y Aquila lo agarraron y lo hicieron exacto para que hablara con denuedo lo que era. Necesitamos cada día crecer y avanzar en esto. Necesitamos escucharlo a Él más que escuchar al pastor o al apóstol, o al profeta, o al maestro, o al evangelista. Necesitamos aprender a escucharlo a Él porque la voz de Dios está en todos. No solamente está en el que predica, en el que da un consejo, está en todos. En este reino, en este perfeccionamiento para crecer a esta madurez, se requiere tener pericia, ser exactos para no construir algo fuera de la verdad. Algunos no, pero es que yo creo que la Biblia debe decir esto y así me voy a conducir. Y algunos se conformaron con creer, interpretaron mal las cosas y se han desviado de la verdad. Hoy están espiritualmente separados, muertos, porque no crecieron en cuanto al conocimiento y al entendimiento de este propósito y de su voluntad. Ahora, esas habilidades o dones espirituales están hoy al servicio de su obra. Son preguntas que hay que hacerse. ¿Estamos siendo fieles con lo que Él nos ha confiado? ¿O somos los mismos al transcurrir los años? Amados, lo que hoy hacemos es lo mismo que hace 2 años atrás estamos haciendo o hemos avanzado. ¿Cuál ha sido tu avance en la asignación que tienes ahora dentro de su cuerpo, dentro de su ciudad? No tenemos tiempo para permanecer iguales, tenemos que evaluar lo que estamos haciendo. Si da con la medida que Él tiene, con la medida de gracia
que nos dio, con la imagen que tiene de nosotros, con lo que se nos dio para administrar. Definitivamente creo que el que comenzó tan buena obra en nosotros la irá perfeccionando hasta el día de Cristo. Pero necesitamos asumir con actitudes propias los cambios. Él irá perfeccionando. No, bueno, es que Dios me va a ir perfeccionando hasta la venida de Cristo Jesús y me conforme con eso y ya. No. Es que mis actitudes cambian por eso. Yo no puedo ser perfeccionado solamente estando recibiendo por 2 horas un mensaje. Es que voy más allá, es que avanzo más allá. Necesitamos determinarnos a asumir la actitud correcta para que esta perfección se haga real en nuestras vidas. La vida en Cristo, amados, se trata de ser perfeccionado para que tú nunca te quedes igual. Porque el propósito eterno de Dios así lo requiere. Por eso el consejo de la palabra en el verso 14. Así que ya no seremos niños. Otra vez, así que ya no seremos niños, zarandeados por las olas y llevados de aquí para allá por todo viento de enseñanza y por la astucia y los artificios de quienes emplean artimañas engañosas. Hay gente así dentro del cuerpo, lamentablemente. No podemos ser movidos por artificios, por astucia, por artimañas engañosas que otros ejercen dentro del cuerpo para separarnos de la verdad. Pero que cada vez que estamos nutridos de la palabra, cuando no nos conformamos, con estar aquí nada más, sino que avanzamos más en indagar, en descubrir, en escudriñar, en aprender más, y el Señor nos dará el conocimiento y la revelación. Hermanos, puede venir lo que sea, pero nada nos apartará de, como dice la palabra, de la posición que tenemos. ¿Cuál es? Sentados en lugares celestiales en Cristo Jesús. Verso 15 de Efesios 4. Más bien, diga conmigo, más bien. Al vivir la verdad con amor, creceremos hasta ser en todo como aquel que es la cabeza, es decir, Cristo. Creceremos hasta ser como Cristo. Por su acción todo el cuerpo crece y se edifica en amor, sostenido y ajustado por todos los ligamentos según la actividad propia de cada miembro. Cuando tú y yo somos perfeccionados, estamos creciendo para dejar de ser niños que son engañados, que son como olas, que son como hojas dominadas por el viento, que no tienen control, que no tienen autonomía, sino que son llevados de aquí por allá por cualquier cosa que oye. Hay gente así que se extravió, que se detuvo, que dejó de crecer, que se estancó porque no quiso crecer. Y hoy están viviendo una vida llena de mediocridad. Le sirven a Dios solamente por un beneficio. Le sirven a Dios porque ellos están engañados y creen que al venir a sentarse en una silla, en un lugar, le están dando culto a Dios, están agradando a Dios. Pero no es cierto, no es así. Es verdad que necesitamos estar congregados, pero para crecer, no para le cumplir a Dios. Bueno, ahora te toca a ti bendecirme. Ni tampoco hacemos lo que hacemos para que Dios siga añadiendo cosas. No, hermanos. No hacemos las cosas que hacemos solamente para sacarles algo a Dios. Es que entendimos nosotros que dentro de nuestro interior, de lo más profundo del corazón, está morando la naturaleza del Hijo de Dios. Y esta vida, como decimos en vida plena, es aumentada, crece, es alimentada por la verdad y por la palabra en amor. Cuando somos perfeccionados, avanzamos hacia la madurez, y esa es tu meta hoy, y esa será nuestra meta siempre aquí en Vida Plena y en todo el cuerpo de Cristo, será avanzar a la madurez. Debo decir esto, pero lamentablemente
Hay quienes le pasaron los años y no le permitieron a Dios ser perfeccionados en algunas áreas de la vida. Todavía tropiezan con las mismas cosas. Todavía los vencen las mismas cosas. No han sido perfeccionados. Si eso le pasa a alguien hoy en esta mañana, quiero invitarte a que puedas permitirle a Dios obrar en el área donde has sido vencido. Siempre Dios quiere llamar tu atención. Y cada vez que alguien cae o falla, siempre lo hemos dicho, no es para la destrucción de alguien, sino para que nos demos cuenta en qué área o en qué lugar no le hemos permitido a Cristo que nos perfeccione. Cada vez que pasamos por situaciones complejas y eso nos vence, hermanos, es Dios hablándonos. Quiero hacer algo mejor, quiero perfeccionar tu vida por causa de lo que está en ti. Lo que está en ti es santo, es puro, es intachable. Por esa razón es que cada día nosotros necesitamos experimentar transformación. Al ser niño, el peligro es que cualquier cosa nos mantiene desenfocados. Al ser niño, cualquier cosa nos aparta, nos entretiene. No podemos ser niños. No es que ser malo, es malo ser niño, no. No se puede tener un jardín de infancia con viejos de 50 años. No, viejos de cariño. Yo tengo 43, voy para allá. Pero no es posible que pasen los años y nadie nos crezca. Oh, pastor, pero me va a perdonar, pero yo tengo 50 años. Pero soy un niño. Una iglesia, entre comillas, full. Pero con puros niños. Que no han crecido. Y lo peor, a veces hay quienes les conviene tener niños. Porque a esos niños los domina, los manipula y les saca beneficio. Pero diga conmigo, nosotros no somos de esos. Diga, no somos de los que retrocedemos, sino que avanzamos a la madurez. ¿Por qué necesitamos ser perfeccionados? ¿Alguien se ha preguntado eso? ¿O yo soy el único? ¿Por qué necesito ser perfeccionado como está hablando el pastor? Necesitamos ser perfeccionados para que nada nos mueva ya de esta posición que tenemos en Cristo. Por eso es vital crecer en el conocimiento espiritual. Es una necesidad natural que todo aquel que ama al Señor debe tener, debe producir en el corazón. Este crecimiento, hermano, es corporativo. No es de manera independiente. Y nos hemos dado cuenta en estos 2 años que tenemos de congregación que el crecimiento que vamos experimentando no es un crecimiento aislado. No es que el pastor crece nada más, es que todos vamos a un mismo ritmo, hermanos, a un mismo paso. Y todos vamos avanzando y estamos entendiendo cosas por la gracia y la misericordia de Dios. No es por nosotros, no es por mí, no es por otra cosa. Es por gracia que estamos avanzando a la madurez. Es que por gracia, porque entendimos que como personas maduras en el Evangelio, que así lo requiere el Señor de la obra, es que avanzamos a la madurez. Es que nos comportamos de otra manera. Lo que hablamos no son palabras, no son términos, no es doctrina de hombre. Lo que hablamos es la verdad de Cristo. Lo que hablamos y enseñamos en Vida Plena no es una doctrina. Ahí es un glosario del vocabulario y hay palabras que ahora vamos a usar porque es un glosario de términos que usamos. No lo hacemos así. Es que entendimos que por ser fiel y exacto a la verdad necesitamos y estamos corrigiendo las mismas palabras que decíamos, que usábamos, pero que nunca le dimos el sentido correcto y la importancia y el valor que tiene. Hoy entendemos las palabras que usamos porque entendimos por el conocimiento de Cristo y la verdad y la vida que nos gobierna, que las usamos cada día con conciencia y con valor. Por eso estamos dedicados juntos
a entender las verdades eternas, porque no queremos que nadie se quede, sino que todos juntos avanzamos a una misma medida de madurez de aquel que lo llena todo y está en todos. Voy a ir cerrando. Quiero que veamos nuestra vida años atrás, 2 años atrás. ¿Cómo hemos avanzado? ¿Cómo estamos? Por eso les digo e insisto de parte del Señor, no vivan ya como los paganos. ¿Quiénes son los paganos? Los que están ciegos y confundidos. Nosotros no somos de esos. Pero se nos exhorta, no vivan ya. No vivan ya como los paganos. Esos, los paganos, los que están ciegos, los que están confundidos, los que no aprecian ni valoran la verdad, ellos tienen nublada la mente y desconocen la vida que viene de Dios. Desconocen la vida que viene de Dios, lo que son, el llamamiento que está sobre nosotros. Ellos lo desconocen. Y esto se debe a que son ignorantes y han endurecido su corazón. ¿Cuánta gente en una silla congregada los domingos o cualquier día de reunión con el corazón duro? Si de veras han escuchado acerca del Señor y han aprendido a vivir como Él, saben que la verdad está en Jesús. Por ello, la exhortación para nosotros y para todo el cuerpo: quítense, como si se tratara de ropa vieja, su naturaleza tan corrompida por los malos deseos. Renueven sus actitudes y pensamientos. Sí, revístanse de la nueva naturaleza que Dios creó. Revístanse de la nueva naturaleza que está en ustedes, para que sean como Él, verdaderamente justos e íntegros. Wow. Para ser como Él, verdaderamente justos e íntegros. No entristezcan al Espíritu Santo de Dios, con el cual Dios los selló para el día de salvación. Fuiste sellado, ya estamos sellados. No entristezcan al Espíritu de Dios. Arrojen de ustedes la amargura. Ay, Dios. Echen a patadas de sus vidas el enojo, la ira, los gritos, las calumnias y todo tipo de maldad. ¿Hace cuánto tiempo llevamos acostándonos con el enojo, ignorando no se ponga el sol sobre tu enojo? ¿Hace cuánto tiempo estamos permitiendo que cosas amargas entren en el corazón? ¿Hace cuánto estamos perdiendo la sensibilidad y el amor? ¿Cuánto tiempo llevamos? Hablo a las parejas, a los matrimonios. ¿Cuánto tiempo llevamos resolviendo cosas? Viene algo, pasa situaciones y nos molestamos y pasamos hasta una semana, 3 días, 5 días, no sé, molestos. ¿Hace cuánto tiempo estamos haciendo eso? ¿Hace cuánto tiempo les estamos recriminando y discutiendo con nuestras parejas? Con gritos. ¿Desde cuándo hay amargura en el corazón? Quiero recordarte hoy, no entristezcan al Espíritu Santo de Dios, el cual ya está dentro de ti. Al contrario, sean bondadosos entre ustedes, sean compasivos y perdónense las faltas los unos a los otros. ¿Desde cuándo nos cuesta perdonar las ofensas? ¿Desde cuándo hemos abrazado el rencor?
en contra de alguien, en contra de la esposa, del esposo, de un vecino, de un compañero, de alguien. De la misma manera, dice el apóstol, que Dios los perdonó a ustedes, perdonen. Porque Dios los perdonó a ustedes por medio de Cristo. De Cristo. A la luz de esta palabra, quiero preguntarte hoy, ¿estás en avance o has retrocedido unos pasos? ¿Por qué estás estancado en algunas cosas? Hoy la palabra es clara, abandonen esas cosas porque ustedes ya fueron sellados con el Espíritu de Dios. No entristezcan al Espíritu de Dios. Otra vez se nos recuerda vivir de una manera digna del llamamiento que ya está en nosotros. Hermanos, es un privilegio el que Dios haya puesto sus ojos en nosotros. Así como somos, con debilidades, con faltas, con errores, así como somos. Esto es el misterio de la piedad. Que siendo Cristo tan grande y tan fuerte y tan poderoso, quiso morar en nosotros, quiso perdonarnos así como somos o como éramos. Abandonen ya. Cuando leíamos al principio, decíamos que el apóstol nos recuerda, sepan ustedes que fueron escogidos desde el principio, cuando nada existía, ya tú estabas en el plan de Dios. Hermano, esto es grande. Esto es tremendo, esto es grande. Necesitamos entenderlo. Necesitamos mejorar nuestras relaciones interpersonales, en nuestra casa principalmente, y después con los demás. Necesitamos cambiar cosas para no ser niños. Necesitamos que nuestras casas sean lugar de paz. Hay gente que prefiere no llegar a su casa por lo que está viviendo. Le hemos permitido a Dios que siga avanzando en este perfeccionamiento. Quiero recordarte hoy, los cambios tienen que ser evidentes, palpables. ¿En qué área de nuestra vida necesitamos la intervención del Espíritu Santo? El propósito de Dios es llevarnos hoy a un crecimiento, a un avance, a la madurez del perfeccionamiento. Hermano, quiero pedirte, por favor, sé perseverante en lo que estás haciendo para Él. Quiero pedirte, por favor, niégate a ser el mismo. Niégate a ser igual. Niégate a ser como lo fuiste en el 2021. Niégate a ser igual. Niégate al estancamiento, al retroceso. Quiero pedirte, por favor, no te canses. Haz lo correcto, haz el bien, perdona, pide perdón, ama, sea amable. Resuelve las cosas antes que se ponga el sol sobre tu enojo. Sé tolerante, seamos tolerantes. Esto también es para mí, no solamente para ustedes, esto es para mí también. Pónganse de pie, por favor. Porque definitivamente hay un llamado de Dios para avanzar a la madurez. Hay un llamado de Dios a dejar la niñez y permitirle al Señor obrar en todas las áreas de nuestra vida. Donde tanto nos ha costado, hoy hay un llamado de Dios a permitir que Él perfeccione. A que donde no había avance y crecimiento, hay un llamado urgente a que pueda haber crecimiento y avance. ¿Cuál es la demanda de Dios? Ser responsable con el llamamiento santo que se nos dio, con la medida de gracia que se nos dio. Quiero recordarles Colosenses 1:21 al 23.
En otro tiempo, ustedes, por su actitud y sus malas acciones, estaban alejados de Dios. En otro tiempo, y eran sus enemigos. Verso 22. Diga conmigo, pero ahora. No, dígalo más fuerte, pero ahora. ¿Pero ahora qué? Bueno, Dios, a fin de presentarte a ti santo e intachable e irreprochable delante de Él, ahora los ha reconciliado en el cuerpo mortal de Cristo mediante su muerte, con tal de que tú te mantengas firme en la fe, bien cimentado, estables, sin abandonar la esperanza que ofrece el Evangelio. Amén. ¿Cómo somos delante de Dios? Santos, intachables, irreprochables. En la palabra del viernes que compartíamos, irreprensibles. ¿Quién es una persona irreprensible? Aquel que nadie lo puede acusar. Alguien irreprensible es que no se puede reprender. Es que nadie tendrá nada que decir en contra. Hermanos, esto es tan grande. Para terminar, santos, intachables, irreprochables, irreprensibles. Y lo hablábamos el viernes en la célula. Cuando somos irreprensibles, ¿cuándo? Cuando estamos creciendo en madurez, cuando somos maduros. ¿Quién es alguien irreprensible? Que alguien o que el mismo Satanás no lo pueda acusar. ¿Qué dice la palabra? Por lo tanto, ya no hay condenación. ¿Para quién? Para los que están en Cristo. Eres irreprensible. Irreprensible. El acusador ya no nos puede acusar. Antes de la cruz había un acta de decretos, habían acusaciones sobre la humanidad, sobre las personas. Y Satanás podía acusar a alguien con Dios. Él entraba y le decía a Dios, mira fulano, acusaba. Había cosas en contra de las personas. Dice la palabra que con Job, ¿qué hacía el acusador? Iba y hablaba con Dios, quítale lo que tiene. Pero después de la cruz, por la muerte de Cristo, Él anuló todo, la acusación, los errores del pasado, nuestros pecados. La clavó en la cruz, la venció y hoy somos irreprensibles, intachables, irreprochables delante de Él. Somos aceptados y adoptados como sus hijos. Nada nos acusa. Bueno, manténganse así, viviendo siempre. Manténganse creciendo en esa madurez. ¿Qué quiere Dios? Que podamos valorar hoy el hecho de que somos su mejor creación, que somos aceptados como hijos suyos por medio de Cristo, que tenemos perdón de pecados, que ahora el misterio de su voluntad ya se nos fue revelado, que en Cristo fuimos hechos herederos de todas las cosas en Cristo, que en Cristo ya fuimos predestinados para vivir conforme a su voluntad, que fuimos creados para alabanza de su gloria, para alabanza, no para que me acusen ni para quejas. Eres creado para alabanza de su gloria, que en otro tiempo vivíamos en una condición, pero hoy por su gran amor y misericordia ya tenemos vida en Cristo. Ya tienes vida en Cristo. Avanza la madurez. No te dejes vencer. Avanza la madurez. Señor, te damos gracias en esta mañana por tu palabra.
Padre, hoy le pedimos a tu Espíritu Santo que pueda mostrarnos y llevarnos al área en donde hemos tenido el control nosotros para cedérselo a Él, para que tu Hijo sea formado y crezca y aumente en nosotros. Señor, queremos ser expuestos hoy a la palabra y a la verdad, para que tú con claridad nos puedas señalar lo que vamos a cambiar, de lo que tenemos que deshacernos, de lo que nos vamos a apartar, de lo que nos detiene, de lo que nos hace retroceder a una niñez y no nos hace avanzar a la madurez. Permite que tu palabra, Señor, siga haciendo tu obra redentora en cada uno de nosotros. Y usted me dice amén. Le da un aplauso al Señor.